Bienvenidos hoy domingo a la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Es interesante porque tenemos una iglesia multimedia a través del internet y es grandioso porque podemos abarcar mucho más gente de lo que cabe en la iglesia original. Así que gracias por estar sintonizado con nosotros y hoy tenemos un tema muy interesante porque es el tema de la oración. Y no hay poder más grande que usted y yo tengamos que podernos comunicar con Dios y convertirnos en agentes de cambio para cambiar el mundo exterior que no conoce a Cristo. Y nosotros ponernos en la armonía del cielo para orar correctamente y pedir las cosas que a Dios le agradan. Qué bueno que usted está sintonizado hoy porque sabemos que hoy será grandioso y poderoso. Y créame, usted hoy recibirá una información que hará cambiar su destino y propósito. Así que bienvenido a esta iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Dios les bendiga, iglesia. Queremos tener un momentito de alabanza y de adoración, así que les invito a que se pongan en pie y nos sigan los hermanos. Fortaleza. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, vamos. Yo cantaré tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, Dígaselo. tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Dios les bendiga. Seguimos adorando. Te adoramos, Señor. Continuamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces, Señor. Amén. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre, Jesús? Toda una vida
Qué tremendo estuvo esa adoración. Cuánto me gocé. La presencia del Señor. Qué gozo, qué gozo. Estuvo estupenda. Los felicito, de verdad que sí. Bueno, vamos a entrar en el tema para darle calor a esto. El poder de la oración te hace conocer a Dios. Interesante, ¿verdad? Porque podemos comunicarnos con Dios continuamente. Y la oración sencillamente, hermano, en definición, es hablar con Dios, donde hay un receptor y un emisor. Por lo tanto, tenemos oídos para escuchar la voz de Dios. Y no siempre es que usted la va a escuchar audible, usted la puede escuchar en su corazón, pero la está escuchando continuamente porque en su mente se repite el conversatorio con Dios. Por lo tanto, usted puede captar lo que Dios le está hablando. Tiene oídos espirituales para escucharlo, pero también tiene que saber que la oración conlleva también una lengua que se mueva conforme al Espíritu. Quiere decir que usted hable palabra al Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Que establece una relación entre un receptor y un emisor y un receptor. Por lo tanto, yo creo que en el creyente esta es la acción más importante que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque es a través de este ejercicio espiritual que nosotros establecemos una relación con Dios armónica, quiere decir que responde al propósito para lo cual Dios nos llamó. Y al nosotros responder en esa acción dinámica y activa de una conversación continuamente, desarrollamos que el carácter de Cristo en nosotros, que es muy importante. Ese carácter de Cristo en nosotros hace que la semejanza de Dios se plasme en nosotros. Así que cuando nosotros conocemos a Dios y nos mantenemos comunicándonos con Dios continuamente, cada vez nuestro carácter madura más, hay mayor conocimiento, hay mayor entendimiento de las cosas de Dios y por lo tanto nuestras oraciones, que ya vamos estudiándolas en la palabra, se hacen continuamente una estructura dinámica y activa que responde armónicamente a los propósitos de Dios. Que es interesante, ¿por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios se plasma en nosotros, la comunicación con Dios se establece realmente en pureza e integridad y hace que tengamos un carácter maduro. Esto es importante que nosotros nos acostumbremos como creyentes en Cristo a que dinámicamente, continuamente estemos comunicándonos con Dios. Acuérdese que lo que se va a comunicar con Dios, escuche bien, escuche y atienda bien esto, es nuestra alma y nuestro espíritu, porque son las partes eternas que nosotros tenemos puestas por Dios para que podamos cultivar esa relación con Dios. Nuestra alma es el asiento de nuestras emociones y el Espíritu de Dios se comunica con nosotros y tenemos el propio Espíritu de nosotros para comunicarnos. Quiere decir que vamos a tener una comunión continua, constante. Y al decir constante y continua es que usted establece el tipo de relación que quiere mantener en la estructura de oración. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Y yo le digo, mire, sencillamente, mire el modelo de Jesús. Jesús todo lo consultaba con el Padre, por su cuenta no hablaba, por su cuenta no hacía, sino hacía lo que su Padre le decía. ¿Y cómo él pudo establecer esto? En una comunicación continua y constante. Quiere decir que usted tiene la determinación de que esa comunión continua y constante sea establecida para que Dios pueda establecer su reino y su carácter maduro en usted, para que usted pueda sostener una conversación, un conversatorio 24/7. Y es interesante porque ahí es que nosotros establecemos una relación dinámica y activa. Y mire esto, la palabra nos enseña que Abraham fue amigo de Dios, Enoc fue amigo de Dios. ¿Qué significa esto? Que continuamente ellos estaban en una comunión 24/7. Yo quiero decirte algo muy interesante, te lo digo a manera de testimonio. Yo fui al hospital a ver un paciente y cuando llego allí, el Espíritu Santo me dice, vas a hablar con mi amigo. Fíjese qué interesante, vas a hablar con mi amigo y era un hombre que vivió aquí en Puerto Rico y ya está con el Señor. Y lo puedo decir hasta su nombre, don Justo. Ese hombre, cuando estaba en el hospital, que yo fui a verlo, estaba peticionándole a Dios algo que para él era muy importante y él estaba muriéndose, hermano. Sin embargo, muriéndose, sabiendo que su tiempo se acortaba al final del tiempo y ya estaba llegando ese tiempo, pide una petición por una hija.
Y en el Espíritu, que él no podía hablar, me comunica el Espíritu Santo por la petición que él está haciendo delante de Dios, de que yo fuera a visitar una hija para que se reactivara porque estaba apartada del Señor. Fíjese hasta dónde llega la comunión con Dios. Y cuando yo llego a la habitación, el Espíritu Santo claramente me dijo, vas a hablar con mi amigo. Usted sabe la bendición de poder encontrar una persona que Dios lo llame amigo. Es algo grande, hermano. ¿Sabes qué? Esa relación está puesta para que cada uno de nosotros pueda relacionarse a esa magnitud con Dios. Porque tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y tenemos la capacidad de conectarnos 24/7. Por lo tanto, la oración es importante que usted la establezca. Y mire este pasaje de manera introductoria que le quiero dejar. Cómo hay poder en el acuerdo de la oración. Usted con Cristo y Cristo en nosotros somos mayoría donde quiera que nos paramos. Por lo tanto, el poder magistral del Todopoderoso Dios está puesto sobre nosotros para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y ser entonces agentes de influencias para cambio y puedan conocer a un Cristo vivo. Mírese el principio de Génesis 1:26 y les leo para que usted lo pueda ubicar en su Biblia. Y como siempre les digo, lápiz, papel y libreta tengan a la mano y escriban lo que Dios le quiere dar a conocer a través de los versículos bíblicos. Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjese qué interesante es esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que él actúa conforme a lo que el Padre le dice que haga y está involucrado el Espíritu Santo en medio de todo esto. Quiere decir que hay un acuerdo en la oración que responde a una obediencia para crear algo que está en el corazón del Padre. ¿Sabes quién es ese algo? Tú y yo, que fuimos llamados y escogidos por Dios. Interesantísimo esto, porque eso significa que hay poder en el acuerdo de la oración. ¿Y por qué les traigo esto? Porque similarmente nosotros podemos continuamente establecer este tipo de relación si decidimos vivir comunicados con Dios 24/7. Es un buen momento para reconocer que a través de la oración nosotros tenemos la capacidad de no solamente mantener una comunión con Dios, sino poder ejecutar todo lo que Dios quiere que hagamos y tener la bendición de que estamos seguros en lo que estamos haciendo y por lo tanto ninguna obra podrá detener lo que Dios destinó. Y cuando digo ninguna obra, me refiero a las obras de oscuridad que habitan en este mundo, que son las que se quieren imponer para que usted y yo no hagamos lo que Dios nos manda hacer. Sepa usted que cuando Dios dice que se haga algo, nada ni nadie, ni ha existido ni existirá, podrá detener lo que Dios quiere que usted haga. Por lo tanto, vale la pena establecer una relación de amistad con Dios a través de una oración 24/7. Y si se puede, Jesús lo hizo, nosotros lo practicamos. Y créame, vale la pena. Cuando usted llegue a establecer este tipo de relación a través de la oración con Dios, que es una oratoria continua 24/7, usted se va a dar cuenta que hasta su estado de ánimo no puede cambiar si no es a un gozo supremo y puede ver lo que está aconteciendo en la calle en el mismo momento que Dios le está pasando la película en referencia a lo que está exteriormente ocurriendo. ¿Qué ventaja es esa, hermano? Eso se establece solamente en una relación de amistad con Dios y Dios quiere que hoy usted se empodere de este conocimiento para que lo practique. Créame, sí se puede y se debe, y como siempre les digo, si se quiere y se puede, no hay razón para que no se haga. Así que cuando usted lee este relato de Génesis y termina diciendo, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué interesante. Te manda que tomes dominio completo de todo exteriormente de lo que hay
para que puedas producir un carácter de madurez a través de la oración y la imagen y semejanza de quien nos creó se pueda plasmar almáticamente. No es que tu cuerpo se va a parecer a Cristo como algunas veces, no. Esto no tiene que ver con esto. Es el alma, que es el asiento de nuestras emociones, cobra un carácter de madurez para entender que la relación con Dios se establece primero sobre todas las cosas, y esto te hace poder entender lo que está pasando en el mundo exterior. En tu interior corren esos ríos de agua viva que te dan entendimiento y madurez para establecer una comunión con Él. Hermano, esto no se trata de emociones. No, yo no le predico emociones a nadie. Yo le predico verdades de Cristo para que funcione conforme a la palabra de Dios. Saque las emociones. La gente se emociona de diferentes maneras. No. Y yo no tengo nada en contra de que usted se emocione delante de la presencia de Dios y se goce, porque eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero esto es un entendimiento más profundo de esas emociones, donde usted puede entonces establecer un vínculo real con Dios. Y también se va a gozar con Dios, porque no es que no se va a gozar, pero tiene que establecer que esto no es emoción, esto es relación. Y la relación es importante porque en la relación armónica con Dios usted establece un respeto, un orden, una prioridad, un compromiso que es necesario que como creyente sea existencialmente presente en su vida. Y usted dé testimonio de que eso es así. Cuando usted entra en ese tipo de relación, hermano, usted puede dar por seguro 100% de que usted nunca le va a fallar a Dios. Podrá haber unas equivocaciones momentáneas, pero inmediatamente en la equivocación viene la corrección, porque Dios es un Dios de orden y inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye para que no sigas rayando en el mismo pecado una y otra vez. ¿Por qué? Porque a través de nuestra alma se forma la imagen y semejanza de nuestro Creador en nosotros. Por lo tanto, la oración es importantísima para que usted pueda establecer la relación con Dios y sea como Abraham y como Enoc, amigos de Dios. Entendiendo esto, vamos a entrar de lleno. ¿Cuál es la clave para entrar en la oración? ¿Por qué? Porque nos interesa que usted profundice en el conocimiento de la oración. Y lo primero que tenemos que establecer es que para entrar en la oración en la profundidad y adquirir la presencia de Dios en nosotros y perseguir la llenura del Espíritu Santo, es importante que vengamos en una gratitud. La gratitud en nosotros es una decisión que tiene que estar en nuestro corazón por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por lo que Jesús decidió obedecer al Padre y morir en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra dolencia, nuestras enfermedades y todo tipo de pecado. Esa gratitud es una acción dinámica y activa de reconocer que Dios necesariamente tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y otra de las cosas que quiero dejarle meridianamente claro, hermano, porque he oído mucho disparate con respecto a esto. Usted pide en el nombre de Jesús, no pide en el nombre de Dios. No, eso es un disparate. Hay que corregirnos. Y hay que pedir correctamente, porque si yo me dirigiera a una persona y le llamara por el nombre incorrecto, pues esa persona va a entender que yo no estoy hablando con él, porque lo estoy llamando por un nombre que no es. Por lo tanto, la Biblia establece que todo lo que pidamos es en el nombre de Jesús. Y no es decirle, Espíritu Santo, necesito que hagas esto. Dios no es un mandado tuyo, Dios no es un servidor tuyo. Dios es Dios de toda creación y quien le servimos a Dios somos tú y yo. Tú y yo. Vamos a establecerlo claro, porque la gente lo primero que hace en la oración es presentarle las situaciones. Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo lo otro, debo esto, tengo que hacer aquello, no puedo con esto. No, y no es que usted no lo haga, pero hay un orden establecido donde usted busca la presencia, y para buscar la presencia de entrada tiene que venir en gratitud. Esto es una llave muy importante y hay una forma exclusiva, porque usted tiene que entender que esta gratitud es como cuando usted saluda a una persona. Cuando usted saluda a una persona, usted no le dice, mira, te dije que hicieras aquello, hiciste aquello. No, tú lo primero que haces es saludarlo, buenos días, ¿cómo estás? Seas bendecido con toda bendición. Entonces se establece una comunión donde usted es emisor
El receptor es la persona y la persona responde. Pero lo primero que usted hace es saludarlo. Entienda que la gratitud es como si usted fuera a saludar a Dios. Y esa gratitud de continuamente te hace establecer que un conversatorio con Dios. Es importante que entendamos eso. Por lo tanto, cuando usted empieza a estructurar la oración, empieza en gratitud, dándole gracias, Señor, por lo que hiciste anoche. Gracias por lo que hiciste ayer. Gracias porque me das otro día más de vida. Gracias por la salud divina. Aunque a usted le pueda doler lo que le duela, escuche, el dolor es nada delante de Dios. Y cuando usted entra en ese conversatorio, posiblemente en su presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, puede ser que hasta el dolor desaparezca. O puede ser que inclusive te diga, lo que te está doliendo es esto, repréndelo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Pero esto es importante que usted establezca que la llave de entrada es gratitud, acción de gracias. Venir por los atrios en acción de gracias. Y es muy importante que lo entendamos. Para darle un poquito de calor a esto, vamos a empezar este principio con Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Y el versículo 9, quiero que lo establezcamos para que usted lo pueda ver también. Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, y ese Él se refiere a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que te dice limpiarnos de toda maldad. Qué interesante que cuando nosotros entendemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, quiere decir que de entrada usted no puede entrar sucio delante de Dios si hay pecado. Usted no puede entrar delante de Dios si usted no ha perdonado. Si usted no se ha arrepentido del pecado y ha limpiado su alma, que se va a comunicar con el Espíritu Santo y su espíritu al Espíritu de Dios, entonces no puede establecer una buena relación. Si usted va a establecer una relación con Dios, lo primero que tiene que limpiar es su alma de pecado. Y para eso está a los pies de la cruz el arrepentimiento. Quiere decir que tenemos que entender que aquí hay una orden de entrada para poder establecer un conversatorio con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra de las cosas que muchas veces no la practicamos y no la tenemos muy en cuenta está en Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 es muy importante que nosotros lo dejemos meridianamente establecido. Y es un ejemplo de Pablo estando en prisión. Y dice lo siguiente, y les leo: os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Saluda a Epáfras. No es que Epáfras escribe la carta, sino que es Pablo que le está diciendo que le saludes al siervo. Pero fíjese que las circunstancias prevalecientes en medio de la prisión en Roma, él dice claramente que no cesa de orar. O sea que estemos rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estemos firmes y perfectos. Que es interesante esto. ¿Por qué? Porque en la oración no solamente nos mantiene firme y constante, sino que mantenemos una seguridad sólida para que todo lo que Dios nos permita hacer esté bajo la tutoría, la autoridad de Dios. Cuando Dios te da esa autoridad para hacer las cosas, todas las cosas tienen que ocurrir. Porque delante de Dios nadie puede detener lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Aquí vemos un cumplimiento importante de la oratoria como un resultado para que tú puedas ser completamente libre. No importa la circunstancia, estés tú donde estés en el país que estés donde quiera que te toque estar, tú tienes la autoridad para no solamente hacer agente de cambio personalmente, sino hacer que las cosas cambien exteriormente. Y esta carta es interesante porque te denota claramente que aún estando en prisión, Pablo escribe esta carta, que me imagino que la copió Lucas y se la da a Epáfras para que se cumpla el propósito de una continuidad en la oración. Por lo tanto, vemos que esto cumple un mandato. Y es interesante ver porque el cumplimiento de esta actualización para nosotros la vamos a evaluar a base de Juan 16,
versículos 23 y 24. Juan 16, versículos 23 y 24. Y les leo para que usted pueda marcarlo también en su Biblia. Y el versículo 23 comienza y dice: en aquel día no me preguntáis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Interesante, porque cuando Jesús le habla esto, y lo escribe en el libro de Juan, en este momento todavía Jesús no había muerto, no había ido a la cruz. Sin embargo, Él está señalando prospectivamente a los hechos de un mandato que iban a ser necesarios que tomaran vigencia cuando Él muriera en la cruz del Calvario. Quiere decir que nos está diciendo un cumplimiento de lo que va a ser, y ahora en nosotros, en la edad que nos toca vivir, toma una actualización para nosotros, donde podemos entonces pedirle al Señor para que las cosas ocurran. Y dice el versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibéis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuál es el gozo cumplido? El gozo cumplido es que respondamos al propósito de Dios. Cuando tú y yo respondimos al propósito de Dios correctamente, nosotros sentimos un gozo inefable, porque es el poder de su presencia produciendo un gozo que no nos puede quitar nadie. No. Esto no se puede quitar de tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es suprema en nuestra vida y toma control y dominio completo. Así que es interesante visualizar lo que en este versículo 24 nos está ministrando el Señor. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba hablando con los discípulos, no le podían pedir en el nombre de Jesús todavía. Pero ¿sabes qué? Ya Jesús resucitó y envió el Espíritu Santo para que nosotros podamos pedir, y el gozo inefable del cumplimiento de la palabra en nosotros venga a residir como una buena relación que produce bienestar entre el creyente y Dios. Ese bienestar entre el creyente y Dios produce una emoción estable, y esa emoción estable te hace vivir en gozo todos los días de tu vida. Y no hay forma ninguna de que tú puedas entrar en depresiones, en ansiedad, en miedo, en angustia, sino que vamos a poder orar en el Espíritu, y eso hace que la semejanza de Cristo en nuestra alma se vaya formando a medida que establecemos una relación 24/7 con Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, somos agentes de cambios para ayudar a transformar el mundo exterior. Hermano, el que pelea la batalla aquí es Dios. Nosotros somos la boca que Dios usa para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Pero tú y yo en el plano personal no lo podemos hacer. Lo hace Dios. Por lo tanto, tenemos que dejar que Él opere en nosotros para que los resultados de lo que Él quiere que hagamos se puedan ver en cumplimiento de un estilo de vida correcto. Por lo tanto, el comunicar 24/7 va a producir en ti un gozo que nadie te lo va a poder arrebatar. Mira lo que te dice Romanos 8, del versículo 14 al 17. Quiero que veas la posición sólida que tenemos en la oración para derrotar toda adversidad. Mira cómo dice Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano, estos son los hijos de Dios. Y ahí usted se puede dar cuenta que hay gente que dice: no, yo soy cristiano, y tú le puedes preguntar: caramba, ¿y quién es el que te guía a hablar de la manera que estás hablando? ¿Quién es el que te guía para tomar una decisión tan errática que va contra la palabra de Dios? Y usted le puede decir el versículo 14, le vuelvo a leer: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, tú y yo nos tenemos que parecer a Dios, porque somos hijos de Él. ¿Y esto qué? Esto nos va a situar a nosotros, al ser guiados por el Espíritu Santo, en una autoridad y poder para vencer toda adversidad que enfrentemos sobre la faz de la tierra, hermano. Esto es más poderoso que si usted tuviera una bomba nuclear,
Porque usted está en Puerto Rico, pero usted puede orar por Panamá, usted puede orar por Venezuela, usted puede orar por África, por Tunisia, por esos países donde hemos estado predicando el Evangelio y misionando allá. Usted puede orar desde aquí de Puerto Rico y los resultados se van a ver allá. Y Dios te puede decir, he hecho esto, ocurrió aquello, quiero que ores por esto. Y de madrugada te dice, quiero que ores por fulano que está en tal sitio en Tunisia. Que ores por aquella muchacha que tiene esto. Ores porque hay uno que tiene apendicitis y no hay quien lo vea en la tribu africana de tal sitio. Y viene Dios a través de tu oración y sana la apendicitis. Como ocurrió en jefes de una tribu allá en África, y así fue que conoció a Dios. Los brujos que tenía en la tribu no pudieron sanarlo, pero el misionero puso la mano en la fosa ilíaca derecha y fue sanado al instante. Y el dolor que estaba abrumándolo y que estaba a punto de reventar ese abdomen, se llama peritonitis, no ocurrió. ¿Sabes por qué? Porque Dios utiliza a los siervos que están en oración continua. Eso somos tú y yo. Hoy te exhorto de que tomes lugar a través de la oración y seamos agentes de cambio para esta sociedad que está en oscuridad y caída. La autoridad y el poder radica en la dedicación de una relación armónica y perfecta con Dios. Nunca te olvides de eso. Así que esto nos da un mandato. Cuando analizamos este versículo de Romanos y sobre todo el versículo 15, mira cómo que te dice, te da un mandato. Mira cómo te lo dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese espíritu de adopción es el espíritu que nos hace vivir en armonía con nuestro Padre Celestial. Y cuando tú dices, Abba, Padre, es la entrada de reconocer la autoridad suprema de nuestro Creador operando sobre nuestra vida y manifestándose en el mundo exterior. Oh, esto es magistral, hermano. Usted tiene que entender que esto es algo sobrenatural. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a vivir en el mundo sobrenatural 24/7 a través de la coidonía y la comunión con Dios. Porque sí se puede y se debe. Y si se puede y se debe, no hay razón para que usted no lo haga. Así que hoy está recibiendo esa información para que empiece a encaminarse en estos principios de la oración que son importantes para una mejor relación con Dios. Quiero que vaya, una vez entendido esto, entremos, no, todavía no. Yo quiero que entremos el capítulo, el versículo 16, antes de entrar ahí de Romanos 8. Antes de entrar al próximo versículo. Quiero decirle, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero darle a entender esto. El Espíritu mismo, quiere decir el Espíritu tuyo que está ligado al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo usted me va a decir? ¿Cómo yo puedo sentir eso? Pues usted va a sentir esto porque siente que el cumplimiento de lo que Dios le mandó a hacer, hay un gozo. Y ese gozo no va a usted cambiarlo a usted por nada, porque el gozo sale desde la profundidad de la relación con Dios para usted saber que lo que está haciendo está conforme a la palabra de Dios. Obviamente usted tiene que nutrirse de la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es parte de la relación con Dios. Porque si usted no se nutre de la palabra de Dios, ¿de qué se va a nutrir? Usted nutre su cuerpo con agua, comida y con alimentos saludables y tomándolos con la higiene correcta. Pero la palabra de Dios es la que te nutre tu alma para que puedas conocer al Creador. Por lo tanto, es importante que tú te nutras de la palabra de Dios 24/7. Cada vez que tengas oportunidad, te llenas de la palabra de Dios. Cada vez que puedas levantarte de madrugada, leerte un capítulo, 2 capítulos, lo que puedas leer. Y decirle, Señor, explícame tu palabra. Y eso ayuda a establecer, incluyendo la relación con Dios, crece a medida que usted le pregunta esa palabra que está leyendo. Porque sabes que a Dios le interesa que tú te intereses en las cosas de Él. Y esa es una buena forma de tú reconocer el interés que tienes en las cosas del Señor. Y mira el versículo 17, lo que te está diciendo. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que todo lo que Dios
ha hecho en este mundo y aún en el espacio celestial que es en el cielo, en el paraíso, son parte de la herencia de nosotros, de los santos. Quiere decir que nosotros somos coherederos y herederos de lo que Dios nos da. Y también somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué somos coherederos? Porque Él murió por nosotros y ganó todo lo que tú y yo vamos a disfrutar. Porque si Él no hubiera vencido el imperio de la muerte, resucitando posteriormente, tú y yo no pudiéramos ser coherederos juntamente con Él. El único Dios del mundo que resucitó fue Cristo. Y ese es el que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que entendamos que Dios es sobre toda creación lo más importante que tú y yo podamos reconocer y conocer. No hay nada semejante ni parecido remotamente a esto. Por lo tanto, somos coherederos con Cristo porque hemos muerto al pecado y vivimos con el Espíritu Santo por la verdad de Cristo. Esa verdad nos hace vivir en gozo. Y esa verdad debe ser existencialmente real en nuestra relación armónica todos los días de nuestra vida. Y fíjate cómo te sigue diciendo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No es que usted va a ser muerto en una cruz del Calvario, sino que las cosas que tenemos que pasar en este mundo, las pasaremos en victoria porque Dios nos advierte anticipadamente de las cosas que han de venir y nos explica cuál es el propósito de las cosas que tenemos que pasar. Cada prueba que tiene que pasar en tu vida, cada situación tiene un propósito de bendición, pero solamente lo vas a conocer a través de la oración en comunión con Él. No lo que tú puedas imaginar, no lo que te pueda decir alguien, sino lo que tú relacionalmente con Dios recibes. Y obviamente para eso está la palabra de Dios y las enseñanzas que usted recibe en la iglesia. Entonces fíjate que al final dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque semejante Cristo subió con el cuerpo glorificado, tú y yo también subiremos en cuerpo glorificado y disfrutaremos de las mansiones celestiales. ¿Estamos entendiendo, pueblo? Ahora yo quiero que entremos a Efesios 5, capítulo 5 de Efesios, búsquelo en su Biblia y búsquelo los versículos 16 al 19. Y quiero empezar a desmenuzar esto, porque estamos en tiempos donde hay que ser certero con el tiempo, hermano. No se puede perder tiempo. No, de ninguna manera. Hay que ser sabio con el tiempo porque el tiempo vale más que el oro refinado. ¿Ah? Esto es importante. Dice el versículo 16 del capítulo 5 de Efesios, y les leo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué se refiere a los días son malos? Los días malos se refiere a que el tiempo de nosotros es acortado. Y al ser acortado, tenemos que aprovechar la adversidad que ocurre exteriormente a nosotros para que esos tiempos que para el mundo son malos, tú y yo seamos agentes de cambio para que se conviertan en tiempos buenos, para ti y para mí. O sea, no mires la adversidad del mundo, no mires las circunstancias del mundo, sino mira lo que Dios quiere hacer en medio de las dificultades que el mundo tiene que enfrentarse. Y que nosotros somos parte de esto porque vivimos en el mismo bote y estamos en medio de la adversidad. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito supremo que el mundo no conoce. Y a través de esa adversidad, Dios puede dar a conocer su poder, su autoridad y suprema bendición que Él tiene para todos aquellos que le creen y le reciben como el Salvador de nuestras vidas. Mira el versículo 17, lo dice bien claro. Por tanto, o sea, te está estableciendo, por lo tanto, no seáis insensatos, o sea, no pierdas el tiempo, sino sé entendido en cuál es la voluntad del Señor. O sea, el tiempo es malo, pero al tú conocer la voluntad del Dios, aunque el tiempo sea malo, se convierte en bendición, porque en el poco tiempo que nos queda, das a conocer la gloria de Cristo. ¿Sabes quiénes hacen eso? Tú y yo, que a través de la oración vamos a ser agentes de cambio en medio de las circunstancias que el mundo está viviendo. Por lo tanto, la oración te va a dar el entendimiento del tiempo que estás viviendo para que puedas presentar un plan perfecto de Dios para esa vida que posiblemente se vaya a la eternidad sin la salvación. Tú y yo somos ese agente de cambio. Mira el versículo 18, dice lo siguiente. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu. Interesante que cuando usted busca todas las definiciones en Braguet con vino, se refiere a muchas cosas. En el tiempo que tú y yo vivimos, claramente podemos hablar de vino como alcohol, pero realmente hay algo más grande que esto, que es que las cosas de este mundo te van a entretener para que tengas disolución del tiempo, o sea, no puedas concentrarte en el espacio de tiempo para cumplir un propósito. Y por eso dice al final, antes bien sed llenos del Espíritu, o sea, llénate del Espíritu para que todo lo que hagas te sea prosperado. Y así como prospera tu alma, todos los caminos te sean prosperados. Eso es lo que nos está tratando de decir aquí. Y el versículo 19 es interesantísimo porque te dice claramente el 19 lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que el tiempo no sea perdido, no te diluyas en el tiempo. Hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate que esto nos está dando un llamado. Primero nos está diciendo una alerta. Después te dice, llénate del Espíritu. No permita que las distracciones de este mundo te hagan perder la llenura del Espíritu Santo. Y finalmente te dice, ¿cómo te vas a mantener lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos. Los salmos son la palabra de Dios. Los cánticos que hablan de las proezas, las señales, los milagros, los prodigios, los portentos, las victorias de Cristo sobre el pueblo de Israel. Esos salmos de David son exquisitos, hermano. Si usted se mete a estudiar esos salmos de David, son preciosos. Hay una riqueza inmesurable. Y dice, con himnos y cánticos espirituales. Y me quiero detener aquí. Mucha gente, cuando viene la adversidad, pierde la capacidad de cantar himnos y cánticos espirituales. Pierde la capacidad de alabar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque has antepuesto tu emoción negativa ante la emoción de Cristo que está por encima de todo esto. Cuando tú pones a Cristo por encima de las cosas circunstanciales que te llevan a la tristeza, a ansiedades, a los miedos y a las angustias, tú los pones primero y empiezas a entrar en cánticos de alabanza. Quiero darte un secreto. Lo que te entristecía, la emoción que te producía depresión, miedo y angustia, desaparece. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el agente de cambio interno a través del Espíritu Santo que tiene la capacidad para que puedas superar la adversidad en mismo medio de la circunstancia que estás viviendo. Fíjese cómo Pablo, en medio de la cárcel, le manda a Epafras una carta diciéndole que no paren de orar, que oren sin cesar, y estoy parafraseando, o sea, no paren de orar. ¿Por qué es eso? Porque las circunstancias de nuestro ser interior las cambia Dios. Y cuando tú permites que las circunstancias de nuestro ser interior las cambie Dios, te convierte en un agente de cambio externo afuera, donde tú, a través del poder del Espíritu de Dios, cambia las circunstancias. ¿O no es lo mismo que ocurre cuando Dios hace un milagro? ¿O no es lo mismo que ocurre cuando Dios hace una liberación? ¿No es lo mismo que ocurre cuando Dios sana al enfermo, quita el dolor? Piénselo bien. El poder de Dios es generado de Dios a nuestro corazón y de nuestro corazón al mundo exterior. Si tú entiendes este mecanismo que se logra a través de la oración, tú vas a empezar a dominar el mundo exterior con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, 4 cositas sencillas en estos versículos. Está la alerta. Buscar la llenura del Espíritu Santo, no permitir que el mundo te robe el poder de su presencia en tu vida. Evitar las distracciones. Muy importante. Y mantener la llenura del Espíritu Santo hablando con vosotros, quiere decir entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones continuamente. Interesante. Y aquí esto nos va a dar una clave que va a mantenerte una estabilidad emocional. Y quiero que entremos a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y esto es interesante. Fíjense en este breve y corto versículo, 2 versículos que hay, cómo el Señor nos manda a través de la oración para conseguir en nosotros una estabilidad emocional que hace que tu oído esté alerta y tu alma esté sincrónica con Dios.
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Hay otra versión que dice súplica delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Quiere decir que fíjate, tú vas a llevar a cabo el presentarle en la oración tu situación, pero no la presentas con una agitación de espíritu, no la presentas con ansiedad, sino con calma. ¿Sabes por qué? Porque antes que tú lo hables ya Dios lo conocía. Y si tú empiezas a entender esto, entonces esa agitación de espíritu que te hace emocionalmente estar inestable, desaparece. Porque Dios está en la quietud, Dios está en la tranquilidad. Yo siempre me acuerdo de esto. Cuando Dios levantó el primer cadáver a través de mí, yo tuve una agitación porque yo dejé de escuchar la voz de Dios momentánea y el cadáver no se levantó con la orden que di. Y Él me hizo así. Tranquilo, escúchame, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad, es en mi poder, es en mi fuerza y mi autoridad. Y ahora sí, lo vas a gritar a los cuatro vientos y el muerto resucitará. ¿Qué hay? Así mismo fue. Y el muerto resucitó. Es importante que entendamos que por nada, hermano, por nada, absolutamente por nada estemos afanosos. Y que esas súplicas, esas peticiones sean conocidos, fíjate, en toda oración y ruego. O sea que hay una forma de pedir las cosas que tenemos que practicar, oración y ruego. Y entonces esa oración y ruego con acción de gracia. Señor, gracias porque yo sé que tú lo hiciste. Jesús demostró eso claramente cuando fue a resucitar a Lázaro. Él oró sabiendo que ya Jesús iba a levantar a Lázaro. En aquel momento que Él me manda a levantar el cadáver, me dijo, dile que viva por el poder de mi palabra. Ya yo sabía que Él iba a levantar, pero yo estaba agitado, falta de madurez. Esto hace muchos años. Y todavía sigo madurando, hermano, porque tenemos que seguir madurando. Nunca terminamos la maduración hasta que lleguemos al reino celestial. Pero lo que le quiero plasmar, dar a entender a usted, que es importante que estemos quietos. Y le decía lo de Lázaro. Jesús dijo claramente, y búscalo en su Biblia, yo sé que tú siempre escuchas mi oración, pero lo digo para que ellos escuchen la oración. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que a pesar de que Dios te dijo que lo iba a hacer, Dios le place que tú a través de la oración, que no estés afanoso, en acción de gracia, lo ejecutes. Quiere decir que Dios tiene una metodología para enseñarnos que tenemos que pedir con paz y esperando que Él haga las cosas en el tiempo que Él lo determinó, porque Él es el Dios de tiempo. Esto es importante. Mira el versículo 7 en lo que nos está diciendo. Esto es crema, este es caviar del Cairo. Y la paz de Dios, mucho más que eso, que el caviar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escuche bien, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Fíjate lo que te está diciendo. El entendimiento tuyo de esta verdad va a guardarte el corazón para que los pensamientos perseveren en Cristo. ¿Sabe cuándo el pensamiento va a perseverar en Cristo? Cuando la fe está sólida en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros entendemos a profundidad esto y lo mantenemos vigente en nuestra vida, entonces de ninguna manera, escuche bien hermano, de ninguna manera tú vas a perder la fe. Al contrario, estos eventos madurarán más y más y más en tu ser, produciendo que una fe más grande y cosas más grandes le vas a añadir a tu vida. Esto es bien importante. Fíjese el versículo 7, Filipenses del capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y esto se hace vigente en nosotros cuando nuestra fe está cimentada en el poder de la resurrección de Cristo de la cruz del Calvario. Cuando usted entiende, y eso fue la semana pasada, todo lo que pasó cuando Jesús decidió obedecer al Padre y morir en la cruz del Calvario por nosotros, todos estos eventos hasta la resurrección reafirman y estabilizan
la fe en nosotros. ¿Qué va a pasar? Que esto nos da una estabilidad que va a hacer que no tengamos agitación de espíritu y que sabemos que nuestras súplicas, nuestras peticiones son reconocidas a través de la oración de parte de Dios. Muy importante eso. Tenga eso meridianamente claro para que usted sepa que somos escuchados. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando entendemos esta realidad, aquí entras en una sintonía armónica con Cristo, donde empiezas a escuchar la voz de Dios continuamente. Y al estar escuchando la voz continuamente, no hay agitación de espíritu, porque tus emociones están quietas. Porque estás en atención a lo que Él te manda a decir. Estás en atención a lo que tú tienes que escuchar para poder obedecer lo que Él te está hablando. Esto es un principio clave para poder funcionar en el Espíritu. Y ahora pasemos al segundo principio, que está en el Salmo 100, versículos 3 al 5. Y les leo para que usted pueda saber qué se refiere este salmo. Salmo 100, versículos 3 al 5. Y les leo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Hago mucho énfasis en esto. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Interesante este versículo 3. Fíjese que somos hechura de sus manos. Él nos hizo del polvo y sopló el Espíritu de Dios en nosotros. Por lo tanto, somos hechura de sus manos. Y con esto, al soplar el Espíritu, nos salvó. Interesante, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos muertos. Pero al Espíritu Santo venir a nosotros, nuestro espíritu cobra vida. Y la otra parte interesante dentro de este mismo versículo 3 dice, ovejas de su prado. Decir ovejas de su prado es decir que somos ovejas protegidas por Él. Por eso ninguno de nosotros que hemos creído en Dios, la adversidad no nos puede meter miedo, hermano. Esta plaga que está ocurriendo sobre el mundo entero no produce miedo. Al contrario, es cumplimiento de la palabra. Pero estamos seguros de que Él nos guardará porque somos ovejas de su prado. Muy interesante y poderoso esto, para entender que estamos protegidos. Por lo tanto, nuestra seguridad está en Él. No está en un respirador, no está en broncodilatadores, no está en antibióticos, no está en medicamentos para quitar el dolor y sedarnos. No, está en Cristo. Claro que la medicina y la ciencia Dios la puso para ayudarnos, estamos de acuerdo. Yo soy médico. Pero por encima de todo esto está Dios. Y somos ovejas de su prado, hermano. Y Él nos guarda. Y podríamos hablar mucho de esto, pero el tiempo no nos alcanza y queremos aprovechar el tiempo al máximo. Así que si somos ovejas de su prado, quédese quieto y tranquilo. Busque la presencia de Dios y sea guiado por Él en todo momento. Y sea limpio almáticamente. Muy importante. Y el versículo 4 de este mismo Salmo 100 te dice algo que ya lo hemos hablado, pero vuelve a recalcar sobre lo mismo. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su verdad por todas las generaciones. Mire, esto es bien importante. Su verdad, que es nuestra verdad, pero aquí se refiere a la esperanza. La esperanza, escuche esto bien, es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. El plan perfecto de Dios para nuestra vida es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es el futuro de nosotros. Mucha gente ni siquiera le pregunta a Dios qué carrera tú quieres que yo estudie. Es esta casa la que tú quieres que yo compre. Es este vehículo el que tú quieres que yo compre. Sino que actúan por cuenta propia. Y tenemos que entender, hermano, que nuestra vida tiene que ser guiada todo el tiempo por Él. Porque Él tiene un plan perfecto que está en el tiempo futuro de nosotros. Pero en el tiempo de Dios es tiempo presente. Alaba. Es tiempo presente. Por lo tanto, Él sabe lo que va a acontecer en nuestro futuro. Porque el futuro, como yo siempre le digo, es historia para Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú vienes a conocer a Cristo, el futuro ya es historia para ti. Porque antes de que ocurran las cosas, Dios te lo deja saber.
Hasta se lo dije a Amós, en el libro de Amós te dice, no hablaré yo a mis profetas antes de que haga las cosas. La oración te da el conocimiento para entender antes de que ocurran las cosas lo que van a ocurrir. Así que es importante que entiendas que nos está hablando de esperanza. Y esa esperanza es extraordinariamente importante que la conozcamos. Porque Dios quiere darte a conocer el plan futuro que tiene para tu vida. Jeremías 33, versículo 3 te lo dice de esta manera. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que el plan perfecto de Dios, que es nuestra esperanza, que es nuestro futuro, Él te lo quiere dar a conocer. Pero ¿cómo te lo va a dar a conocer? A través de la oración. Mucha gente dice, no, porque yo voy a tal sitio que me profetice, yo voy a tal sitio para que me oren. Y puede ser que Dios use el profeta, pero ¿sabes qué? Eso es un momento nada más. Yo te estoy hablando de algo continuamente para que Dios te certifique y ratifique el plan y la esperanza que Él tiene para contigo. El plan y la esperanza es el plan futuro. Por lo tanto, no hay mejor forma de que clamando a Dios en oración, Él pueda mostrarte la verdad, hermano. Y esto es algo muy interesante y muy importante que el pueblo de Dios lo tiene que conocer. Mucha gente confía en profetas que ni siquiera conocen. Confían en palabras que muchas veces no son ni siquiera de Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cada profecía que a ti te den tiene que estar avalada por la palabra de Dios. Si no está avalada por la palabra de Dios, no la creas. Así es esto. Porque Dios sabe hacer las cosas perfectas y para dar a conocer el tiempo y las sazones del tiempo. Nada mejor que tú mismo en oración para que Dios te muestre a ti. Claro, usted puede tener la oportunidad cuando usted se mantiene en continuidad en esa oración para conocer esto. Si usted no acostumbra a mantener una oración continua con Dios, le va a ser muy difícil. Pero yo les quiero decir que hoy le estoy dando una herramienta para que usted pueda corregir y ser guiado por Dios continuamente. No porque alguien le dice, no porque alguien le mostró, sino porque usted mismo recibió de parte de Dios y pueda decir como Pablo. Pablo decía, porque yo recibí también del Señor lo que también os he enseñado. Esto es referente a la Santa Cena. O sea que no hay nada mejor que Dios mismo hablando con usted y le certifica lo que Dios le quiere decir. Dios puede usarme a mí para certificar lo que Dios le está mostrando a usted, claro que sí. Dios le puede dar el mensaje, claro que sí. Pero yo le estoy hablando de una profundidad suprema, donde hay una relación continua, donde usted pueda recibir continuamente los destinos del futuro de su vida, de sus hijos, de su familia, donde hay una revelación perfecta. Y Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que a través de la oración, que es una relación con Dios, te dé a conocer el perfecto plan para tu vida. ¿Qué va a pasar? Que en la medida que te relacionas con Él, el carácter tuyo se va a madurar para recibir esa maduración, para que el plan perfecto que Dios te va a mostrar, que a veces te lo muestra cantito a cantito, no es que te muestra todo, para que vayas madurando y entendiendo el plan perfecto que Dios quiere para tu vida. Interesante, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que este plan perfecto comienza a entrar en el calendario de Dios cuando tú estás en una oración continua con Él. Quiere decir que tu vida cobra un estilo diferente. ¿Por qué? Porque entonces estás en comunión continua con Él para cumplir un propósito de destino para tu vida y ese propósito de destino es de bendición para tu vida. Pero claro, tienes que obedecerle y tienes que mantenerte en comunión con Él 24/7. Primera de Corintios, búsquelo bien, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que Dios es fiel, no va a fallar, y entonces te llamó a ti para comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor,
¿Para qué? Para que mantengamos una comunicación continua. Por lo tanto, esa fidelidad nos habla de una integridad, para que estemos nosotros entendidos en el plan perfecto de Dios, que es justo. Ese plan perfecto de Dios en nosotros lo vamos a entender, y lo que Dios va a hacer a través de la comunión con Él. Porque no solamente nos da la comunión para entender el plan, sino que entramos a un proceso de madurez. Por eso los planes que tiene Dios nos los da gradualmente, no los da de golpe. Quiero decirte que si Él nos diera el plan continuo, grande, como tiene que ser, ¿sabes qué? No lo entenderíamos y nos volveríamos locos. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez para entender el propósito de Dios. Así que Él nos va a dar poquito a poco la comida para que ese plan se pueda cimentar en nosotros en poder y autoridad, con gozo inefable. Interesante todo lo que nos da la oración. Cuando entendemos esto, hermano, estamos cimentados, y al decir que fiel es Dios, quiere decir que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. O sea, Dios lo va a cumplir, sin ninguna duda. Y para que entendamos esto, mire cómo te lo dice, para que veas otro versículo, Primera de Tesalonicenses, búscalo ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 24, te lo expresa claramente. Fíjese que Dios te lo dice de diferentes maneras en su propia palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 24, te dice lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate que te lo está certificando y vuelve a certificarlo para que no haya equivocación. Fiel es el que os llama. O sea, Dios es fiel, no va a cambiar, es inmutable, no tiene sombra de variación alguna. El cual también lo hará, o sea que Él lo va a cumplir. Y esa es nuestra fortaleza y amparo, nuestra seguridad de que Él no tiene sombra de variación. O sea, Él te dice que Él lo hará y Él lo va a hacer. Por lo tanto, si Él dice que Él lo hará y Él lo va a hacer, ¿cuál es nuestra seguridad? Que ese plan es perfecto, que ese plan se va a cumplir, que ese plan es de bendición para nuestra vida y que nosotros tenemos que buscar ese plan a través de la oración. Porque es un plan perfecto de Dios, que es justo y que junto con Jesús, como Él lo hizo, lo hará con nosotros. Jeremías, fíjese, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11, nos habla claramente de esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate que te está diciendo, ya yo tengo pensado lo que voy a hacer contigo, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir, nosotros esperamos cosas buenas y sabemos que van a ser buenas, pero Dios, ¿sabe qué? Supera las expectativas de las cosas buenas, son mejores siempre. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero cuando usted espera algo bueno y Dios dice, sí, lo va a hacer y usted lo espera, resulta ser que es mejor de lo que usted esperaba. ¿Por qué? Porque Dios tiene unas expectativas de superación suprema, como Dios supremo que es. Esas expectativas deben estar cimentadas con gozo inefable en nosotros. ¿Sabes cuándo nos cimentamos en esto? Cuando conocemos la palabra de Dios. Y cada día que usted se mete más con la palabra de Dios, cada día el gozo es supremo y mayor. Porque las relaciones con Dios son siempre en vía ascendente y superior, de paz, de gozo y de todo tipo de bendición. Esos pensamientos Dios los tiene y te los va a revelar a través de la oración. Vamos al tercer principio. El tercer principio de la oración es nuestra seguridad, entender que nuestra seguridad está en Dios. Él mismo te lo dice y te lo deja demostrado en su palabra. Yo quiero que usemos a Isaías 55, del versículo 10 y 11. Búsquelo en su Biblia y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Wow, esto es grande, hermano. Mire, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Fíjese que cuando Él entra a explicar, Dios a través del profeta Isaías, a explicar esto, usted tiene que entender que hay un orden, hay una nomenclatura de espacio
y de tiempo. Fíjense que él dice, porque como desciende de los cielos la lluvia. Sabemos que la lluvia desciende de los cielos y la nieve. Porque acuérdese que la lluvia tiene un estado gaseoso, un estado líquido y un estado sólido. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que desciende de los cielos la lluvia, estamos entendiendo que la lluvia es el agua que sostiene la vida. No hay forma de que exista vida en ningún sitio si no hay agua. Por lo tanto, para que nuestra vida en estos cuerpos se mantengan realmente existencial, necesitan lluvia. Y por lo tanto, tenemos que entender que Él ha prometido que cumplir que esa lluvia que desciende de los cielos y la nieve no vuelva allá, sino que riega la tierra. Quiere decir que antes de que no se riegue la tierra, primero Él permite que cae para que riegue la tierra y hace que germine y produzca lo que Dios quiere que produzca. Que quiere que produzca, nos da semilla para que sembremos y pan para el que come. Quiere decir que nos está sosteniendo, hermano. Es interesante porque cuando usted entiende los cielos y la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, en otras palabras, tiene un propósito. Y si ese propósito yo lo destiné para mis hijos y son ovejas de mi prado, yo lo he diseñado para cumplirlos. Quiere decir que Él va a cumplir ese propósito y usted tiene que entender que los ciclos para mantener la vida sobre el globo terráqueo consiste en la lluvia. La lluvia nos habla de vida, que es agua, manantial de vida. Pero esa lluvia físicamente mantiene la vida biológica sobre el planeta. Tú y yo somos la vida biológica sobre el planeta, hermano. Poseemos el Espíritu Santo. O sea que tenemos la carne, que es el estuche que guarda el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que entender que si Él cumple ese diseño que ya la hizo, de que bajara la lluvia de los cielos y la nieve, que es la forma de la lluvia en forma sólida, y que no vuelve atrás, sino que la envía para lo que es regada sobre la tierra y hace germinar y producir en nosotros lo que tiene que producir. Quiere decir que si Dios ha dado a entender que esa nomenclatura de fisiología automáticamente, físicamente ocurra, también todo lo demás que Él dice ocurrirá. Porque Él sabe bien los pensamientos que tiene para nosotros son de bien y no nunca de mal. Quiere decir que esto se está cumpliendo y se cumplirá continuamente. Y es un buen apoyo para entender que Dios en su acción correcta siempre cumple el propósito. Y nosotros tenemos que cimentar esa seguridad. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de caer la lluvia del cielo ni la nieve tampoco. Por lo tanto, la semilla es regada en nosotros. Y esta semilla se regada no solamente se refiere a la semilla de la tierra que sembramos, sino a nosotros que somos la semilla. ¿Para qué? Para que comamos el pan de vida, porque es aquí una simbología espiritual que yo quiero que usted entienda. Y esa parte espiritual la tenemos que coger entendiendo que la física se cumple, la espiritual también se va a cumplir. No tenga ninguna duda. Porque a veces la gente, porque no ve las cosas espirituales, creen que no van a ocurrir. Pero entonces ven los hechos físicos para que vean que lo espiritual se cumple. Pues coja este ejemplo. La lluvia desciende de los cielos y la nieve también. Y esa lluvia desciende para cumplir un propósito. Y es darnos semilla al que siembra y pan al que come. Asimismo descendió del cielo Jesús para darnos el Espíritu Santo. Ascendió primero y está sentado a la diestra del Padre. Y envió el Espíritu Santo hacia nosotros del cielo. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, si Él ha cumplido lo que dice el versículo 10 de Isaías 55, lo que dice el versículo 11, va a seguir, porque es una acción activa y continua. Mira, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo que la envié. Quiere decir que este pasaje nos marca, como les dije, hay una acción activa y continua para el cumplimiento de todos los tiempos y las edades. Y esto nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Tú y yo somos la semilla que está siendo regada por la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué está siendo regada?
Hermano, para que la prediques en la calle, para que la prediques a tiempo y destiempo y fuera de tiempo y donde quiera que te pares. ¿Cuál es el resultado de hacer esto? Que esto va a fortalecer tu alma y tu mente para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tenlo por cierto y por hecho, porque sin duda se va a cumplir. Mira cómo te dice la palabra en Proverbios 19, 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Quiere decir que el espíritu de consejería nos guiará a los propósitos de Dios y la realización del plan perfecto de Dios. Y este plan perfecto de Dios, quiero detenerme un minutito nada más para dejarle meridianamente claro. El plan de Dios tiene un propósito de darnos una verdadera identidad. El plan de Dios comienza aquí en la tierra y termina en la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una identidad cimentada en una verdad absoluta, como es el poder de la resurrección de Cristo, nuestro plan perfecto se va a cumplir a tenor con la fe que hemos puesto en Cristo. No mirando las cosas que el hombre mira, no hablando las cosas que el hombre habla, sino mirando las cosas del Espíritu para ser guiados en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu van a tenor con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos todo esto? Interesante, ¿verdad? Por la oración en intimidad con Dios. Y hay 7 cosas, y usted que está en su casa, coja un papel y una libreta. Y ahorita se lo dije, pero se lo vuelvo a recordar, porque quiero que usted se lleve estas 7 cosas que le voy a decir. Porque si usted aplica estas 7 cosas, créame, esta predicación le sacó el jugo. Y yo quiero que usted le saque el máximo provecho, porque para eso es que lo estamos haciendo. Mire esto. Número 1, obediencia continua 24/7. Esto es muy importante, hermano. Esta es la receta, vamos. La receta de esta palabra que Dios nos ha traído en los principios de la oración, estriban estas 7 cosas. Obediencia continua 24/7. Y para que haya una obediencia continua 24/7, la segunda cosa es muy importante. Una conversación 24/7 con Dios. O sea que continuamente usted va a estar comunicándose con Dios. Tercera cosa es muy importante. La lectura, la alimentación de la palabra de Dios. Mire, hermano, usted come 3 veces al día. Traten, si es posible, 3 veces al día alimentarse de la palabra. Si no puedes, hasta 2. Y si en el caso peor, 1, pero siempre haga algo leyendo la palabra de Dios. 4. Dé testimonio de la palabra de Dios en su vida. Que otros puedan ver que un Cristo vivo vive en usted. Que usted piensa como una persona que ama al Señor. Que usted actúa como una persona que ama al Señor. Que usted es sensato con su tiempo. Que usted es honesto en las transacciones. Que se pueda ver un testimonio fehaciente de lo que dice la palabra, se plasma en su vida como un estilo de vida. Que el mundo lo pueda ver, pero no es para que el mundo lo pueda ver solamente, es para que usted viva en el poder de su presencia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué va a traer esto como resultado? El 5.º proceso importante, que nos vamos a mantener en santidad. La santidad es muy importante, es el antídoto contra el pecado, es como la cera que usted le pone a la pintura de su automóvil. Cuando usted le pone mucha cera y 2 o 3 veces lo brilla, lo pule, cierra el poro, entonces el pecado, que es el agente infeccioso que quiere entrar por el poro, no puede entrar. Por eso hay que todos los días lavarse el cuerpo con agua y jabón. Así usted se lava su alma con el arrepentimiento del pecado, hermano. Es la misma cosa. Por lo tanto, ese mantenimiento de santidad es necesario que usted lo practique todos los días de su vida. El 6.º principio importante aquí es que esté orando activamente por todo, como Pablo nos enseñó estando en la cárcel. Orando continuamente por todo. No es que ore por sus bendiciones, sino que ore por los hijos. Sí, eso es bueno. Pero también ore por sus vecinos, por su familia, por las peticiones que otros les llevan a pedir. Y por las cosas que Dios de madrugada lo despierte para orar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios te puede despertar para que ores por algo que ni siquiera tú conoces, pero Dios te lo da a conocer para cumplir un propósito y tú sepas la importancia que Dios le da
a la oración, hermano. Esto es muy importante que lo entendamos. Y séptimo punto, si practicas de corazón limpio la oración, entonces finalmente, obedeciendo todo esto, y hay limpieza de corazón, te convertirás en ser un amigo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ser amigo de Dios. Hermano, yo quiero que usted se lleve este conocimiento y lo practique, porque estamos en un tiempo de apostasía donde necesitamos gente amiga de Dios, gente de integridad y de pureza, de oración, y que están dispuestos a pagar el precio. Créame, es una extraordinaria bendición el poder ser amigo de Dios. Así que si usted ha entendido todo esto y usted anhela esto en su corazón, lo primero que yo quiero orar, si es que usted no ha recibido el Espíritu Santo, es que reciba el Espíritu Santo. Y si ya lo recibió, quiero también volver a orar para que entonces se plasme este conocimiento a través de que usted ha identificado áreas que en su vida no están correctas y está dispuesto a través del arrepentimiento a entrar en esta dimensión profunda para que reciba todo este conocimiento y lo pueda plasmar como un estilo de vida. Así que si usted está escuchando esto, levante su mano. Quiero orar para que reciba el Espíritu Santo. Primero lo voy a llevar al arrepentimiento de pecado, después oraré para que reciba el Espíritu Santo y finalmente voy a orar para que reciba todo lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Estamos dispuestos? Amén. Levante su mano ahí. Repita conmigo. Señor Jesús, en este momento abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me han hecho daño. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, deje su mano levantada, porque voy a orar por usted. Padre, tú sabes lo que han recibido. Tú conoces su corazón. Así que en el nombre de Jesús, corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, la corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que el Espíritu Santo toma lugar en su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración conmigo, usted ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora quiero orar porque usted reciba el conocimiento pleno que usted ha recibido a través de sus oídos y lo pueda poner en ejecución continua como un estilo de vida. Y repita conmigo, Señor Jesús, en este momento he entendido esta palabra. Yo quiero que todo lo que ha sido vertido aquí, entrado por mis oídos, se plasme en mi ser interior como un estilo de vida correcto, de tal manera que yo pueda, Señor, caminar en comunicación contigo 24/7 y pueda cumplir el plan perfecto, que es el plan de la esperanza y futuro mío que tú tienes. Hoy me he dado cuenta que quiero ser partícipe de esto. Y como yo quiero ser partícipe, te pido en el nombre de Jesús que todas estas cosas que han sido vertidas aquí vengan a formar parte de mi vida como un estilo de vida. Yo hoy vengo a comprometerme contigo para que mi ser sea cambiado completamente y la imagen y semejanza tuya se plasme en mi ser interior. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, créame, su vida va a cambiar. Métase en la palabra de Dios y síganos por vía internet porque le estaremos dando comida para que se sostenga. Tenga una Biblia cerca para que usted pueda atesorar este conocimiento y poderlo repasar a través de la lectura bíblica. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes que viene a las 7:30 de la noche. Hasta luego. Acuérdese que puede entrar vía Facebook Live o YouTube para que pueda sintonizarnos. Ahí están vía internet
márquelo, suscríbase a la página para que usted pueda entrar fácilmente en los próximos días de las predicaciones y las enseñanzas. Hasta luego. Que Dios le bendiga.